Hey, bienvenido a la parte 2 leyendo la carta para mi esposa. Si no viste la parte 1, no importa mucho porque los temas que vamos a hablar o vamos a leer en este video son completamente diferentes a los del primero. Entonces, después de este puedes volver a ver eso y literal no vas a perder nada. Entonces, dale like, suscríbete y vamos a continuar. La parte 2 aquí solo tiene 4 secciones rápidos de la poligamia, la raza, el racismo, la expiación de sangre de Brigham Young y las profecías. Entonces, son muy buenos esos temas. Vamos a empezar con la poligamia. ¿Qué podría motivar a un hombre a casarse con muchas mujeres? Según algunas estimaciones, José Smith se casó con hasta 52 mujeres de un grupo creciente de personas que lo admiraban profundamente y sobre las que ejercía una gran influencia. Por razones no especificadas, su poligamia nunca se aborda en el sistema educativo de la Iglesia. Sin embargo, al estudiarlo en detalle, surgen problemas con respecto a la cronología en que José comenzó esta práctica, su carácter reservado y su posterior negación, y los tipos de mujeres con las que se casaba. Es verdad, no se habla de la poligamia y los miembros normales no saben que José Smith fue polígamo. Los conversos recientes no van a saber tampoco, los investigadores de los misioneros no van a saber si no buscan en internet. Y muchos dicen, pero eso es carne, no necesitan saber eso, es carne espiritual, por decir, eso no importa para la salvación. Entonces, ¿para qué decirles? Pero es muy importante porque saber datos así, saber que podría ser que José inventó todo para la poligamia, para mujeres, sexo, poder, dinero, es muy importante porque es exactamente lo que hace cualquier líder de una secta. Es información muy importante. Y lo que yo recientemente me he empezado a decir es que tú no tienes derecho a defender la poligamia de José Smith ni de Brigham Young si ni siquiera puedes nombrar un nombre de sus esposas polígamas y si ni siquiera sabes las experiencias de ellas o si no has leído los diarios de ellas, porque es asqueroso realmente tantos casos horribles. Y si tú estás ahí con todas las defensas que hay, que hemos hablado en otros videos en mi canal, defendiendo la poligamia y ni siquiera sabes los horrores o las mujeres literalmente traficadas desde Europa a venir a los Estados Unidos para casarse con obispos y gente de la iglesia, no sabes ni siquiera qué estás defendiendo. Y tienes que estudiar, tienes que saber. No puedes defender tan seguramente a una cosa que no sabes. Y estoy hablando por experiencia, que defendía la poligamia, tenía todas las defensas, sabía todo, pero yo no sabía quién eran las esposas y sus edades ni nada de eso. Pues seguimos. La cronología. Surge un problema cuando separamos la fecha de la revelación para comenzar la poligamia y las fechas de los matrimonios de José. Entonces, la Doctrina y Convenio sección 132 es la revelación de la poligamia. Fue dado en 1843. Tienes que recordar eso. Julio de 1843. Dice, la Iglesia ha enmendado recientemente esta encabezada para incluir la evidencia indica que algunos de los principios involucrados en esta revelación fueron conocidos por el profeta ya en 1831, por una casualidad que vamos a ver más adelante, porque en 1833 Fanny Alger se convirtió en el primer matrimonio de José después de Emma, 10 años antes de la revelación oficial. En ese entonces Fanny vivía en una casa de los Smith ayudando a Emma con las tareas domésticos y a los niños. Una amiga de la familia, una de las esposas plurales de Brigham Young, recuerda. La señora Smith tenía una hija adoptiva, una joven muy bonita y agradable, de unos 17 años. La quería muchísimo. Ninguna madre podría ser más devota y su afecto mutuo era objeto inconstante de comentarios. Tan absorbente y genuino parecía. En consecuencia, la gente se enteró con gran sorpresa de que la hermana Emma había echado a Fanny de la casa esa noche. Vamos a saltar más adelante. Porque Oliver Cowdery también aborda esta situación a expresar su profundo descontento con la conducta de José con Fanny Alger.
mientras estaba casada con Emma. En una carta a su hermano Warren Cowdery, Oliver escribió: tuvimos una conversación en la que en todo momento afirmé que lo que había dicho era estrictamente cierto. Se habló de un asunto sucio, desagradable y turbio entre él y Fanny Alger, en el que declaré categóricamente que nunca me había desviado de la verdad, como supuse que él mismo admitió. Entonces, si no te acuerdas, Oliver y Emma encontró a José y Fanny haciendo ese asunto sucio, desagradable y turbio en la granja. Entonces, obviamente estaban ahí haciendo el acto. Y por eso Oliver le culpó a José por ser adúltero y en frente de todos en la iglesia y en la ciudad, y José le excomulgó y dijo: no, eso no es verdad, y lo escondió. Puedes estudiar más profundo la historia de Fanny Alger, pero la iglesia tiene que decir que pero José ya sabía de la poligamia muchos años antes, porque si no, caso cerrado. José es un adúltero, profeta falso que solo quiere sexo y abusaba de su poder y todo. Porque en ese entonces ya estaba pues buscando mujeres y engañando a Emma. Y sí, no puede tener poder de sacerdocio ni nada así si está haciendo cosas así. A pesar del importante papel de Oliver en la formación de la iglesia, José no podía permitir que sus asuntos se hicieran públicos. El tema de la poligamia dividió tanto a Oliver y José que José expulsó a Oliver de la iglesia tras su incesante desaprobación de la práctica. Bueno, otro punto con eso es que muchos dicen: pero los profetas no son infalibles, pueden hacer errores. Y hasta qué punto, especialmente no solamente en pero con sus revelaciones y doctrinas, hasta qué punto podemos dejar a los profetas hacer lo que quieren. Y qué es algo que hace diferente José Smith que un profeta de cualquier otra iglesia o religión, que anda, como en el episodio 1 de esa serie, cambiando la historia, inventando teologías, engañando a su esposa, robando gente. Es como siempre digo, armar toda la rompecabezas, conectar toda la historia y se pinta toda la pintura. Y pues seguimos. Secretos y negación. Los matrimonios adicionales se mantuvieron en secreto y cuando la noticia comenzó a difundirse, José recurrió a la negación rotunda. Aquí vamos a aprender más de las esposas, eso es bueno. Emily y Eliza Partridge. Emily y Eliza eran hijas del primer obispo de la iglesia, Edward Partridge. Tras su fallecimiento, sus hijas Emily y Eliza, tenían 16 y 20, buscaron trabajo como empleados domésticos para ayudar a mantener su familia. Emily recuerda, pueden venir a leer básicamente José se casó con las dos hermanas. Ellas ni siquiera sabían que estaban casados, la otra con José, y era abusar de ellas mentalmente, emocionalmente, eran sus empleados y obviamente si no aceptaron casarse con él, iban a perder su trabajo o tal vez algo iba a pasar con la otra hermana, y estaban en un estado mental que su padre acaba de fallecer, no estaban mentalmente bien. Y también pensaron que José era el profeta de Dios y lo que él dijo es escritura, entonces no podrían denegarlo. Un abuso de poder espiritual. Sarah Whitney. José buscaba añadir a Sarah Whitney, de 17 años, a su creciente colección de esposas. José escribió una carta en la que le confesaba sus sentimientos. Vaya a verlo. José tuvo que convencer a sus padres para que permitieran un matrimonio secreto. Tenía que haber una compensación. 6 semanas después del seguimiento secreto, José cedió a Sara un terreno a solo una cuadra de su casa. Era raro que una mujer poseyera tierras en Nauvoo, especialmente una mujer tan joven como Sara, de 17 años. Pronto surgió un gran problema. Como esposa secreta del profeta, ya no estaba disponible para el cortejo. Aparentar soltería y rechazar
pretendientes inevitablemente levantaría sospechas. José decidió concertar un matrimonio civil entre Sarah y su viudo reciente Joseph Kingsbury. Esto haría parecer que Sarah ya no estaba disponible. Al mes siguiente, José Smith ofició lo que Kingsbury más tarde llamó un matrimonio fingido entre él y Sarah. Otra vez andando en la oscuridad, combinaciones secretos, llámalo lo que quieres, está engañando a su esposa, al público, quitando las vidas de esas niñas, que ahora esa niña con 17 años ya no puede salir con chicos, ya no puede tener un amor verdadero. Qué estúpido. Es literal. Ya he hablado mucho de poligamia. Voy a intentar a mantener mi compasión, no sé. Declaración sobre el matrimonio de 1835. Aunque todavía era anterior a la revelación oficial sobre el matrimonio plural en el 43, una edición temprana de Doctrina y Convenios reimprime una declaración de José que aborda la preocupación del público por su práctica ilegal de la poligamia. Entonces aquí dice... declaramos que creemos que un hombre debe tener una sola esposa y una sola mujer, pero un solo esposo, excepto en caso de fallecimiento, cuando alguno de los dos tenga libertad para casarse de nuevo. Entonces ahí está engañando al público, mintiendo otra vez. Este pasaje se ha eliminado de ediciones posteriores de Doctrina y Convenios, porque mencionó José que la iglesia fue acusada del delito de poligamia en el 35, cuando supuestamente Dios no reveló esta práctica hasta el 43, 8 años después. Probablemente porque para cuando se escribió la sección 132 de Doctrina y Convenios, José se había casado con 29 mujeres por deseo propio. Entonces, literalmente no es que la sección 132 es una grande revelación de la poligamia, enseñando cómo se practica y todo, aunque José no obedeció ninguno de los mandatos en esa sección. Era más para sacarlo a luz que la iglesia sí practica de aquí adelante y que sí es y sí, pero era para cubrir que José ya se metió la pata y se casó con 29 mujeres y quién sabe cuántas más, y pues era para cubrir sus huellas, o sea, para arreglar el desastre que creó. Declaración del 844. Incluso en el 1844, José continuó negando su participación en la poligamia, a pesar de haber tenido más de 30 esposas en ese momento. Ya, lee eso por sí mismo. Debido al secretismo de los asuntos de José, no se sabe con certeza el número total de esposas que tuvo. Registros, escritos, relatos primarios y de segunda mano sitúan la cifra entre 29 y 52 mujeres. Creo que ahora es como confirmado que tenía 30, más de 30, pero podría ser 40. 52 ya es una estimación más, pero podría ser, qué sé yo. Lo más inquietante fue que muchas de esas mujeres ya estaban casadas, eran mucho más jóvenes, tenían parentesco entre sí y una combinación de ambas. Casado. Los registros muestran que al menos 13 mujeres estaban casadas con otros hombres cuando José las tomó como esposas. Envió a varios hombres a misiones para la iglesia y luego se casó con sus esposas y las casó en secreto y luego envió a sus esposos a misiones. Solo conozco uno y tal vez dos que eso sí pasó, de mandarlos a misiones, pero lo más interesante de todo eso es que la sección 132 dice que no se puede casar con una mujer que no es virgen. Y también dice que una mujer, una vez que se casa, no puede estar con otro hombre. Entonces, ahí José está desobedeciendo el mandamiento de poligamia y las mujeres también. Entonces, es chistoso el 132, porque José literalmente no obedeció ninguno de los mandatos requisitos para poder vivir la poligamia. Miranda Nancy Johnson Hyde Smith. En septiembre de 31, Joseph y Emma Smith se mudaron con la familia Johnson mientras Joseph y Sidney Rigdon trabajaban en la traducción de la Biblia.
Ajá. Mientras se alojaba con los Johnson en marzo de 32, José Smith fue sacado a rastros por una turba y lo cubrieron con brea y plumas. Todos los miembros de la iglesia han escuchado esto, pero no saben la historia de por qué. Muchos piensan que era porque él era autodeclarando ser profeta y traduciendo el libro de Mormón, pero no es así. El libro de Mormón ya estaba traducido. Dice aquí, el hermano de Marinda, Eli, lideró la turba porque sentía que José había tenido demasiada intimidad con Marinda, de 16 años. Poco después, Marinda se casó con el apóstol Orson Hyde. El 6 de abril de 1840, Orson fue enviado a una misión de 3 años a Jerusalén. Poco después de su partida, José se casó con su esposa Nancy Marinda Johnson Hyde mientras Orson estaba ausente. En el diario de José Smith, en una lista de sus matrimonios, escribió Abril 42, Marinda Johnson a José Smith. Más tarde, Orson y Marinda se separaron. Entonces, yo pensé que iba a hablar, pero la razón por qué le tiraron brea y plumas a José Smith es porque se sospechaba que era adúltero. Y en ese entonces el castigo por ser adúltero era que le cortaban los huevos. Así de sencillo. Entonces cuando le sacaron a José, le desnudaron, tiraron esas cosas y había un doctor ahí que tenía el deber de cortarlos y estaba ahí y estaba por hacerlo y dijo no puedo. No sé si era porque no tenía suficiente evidencia, si tenía miedo lo que los mormones le iba a hacer o si tal vez el espíritu le detenía. Podría ser eso también. Pero en sí la gente no iba a hacer todo eso si no estaban seguros que José estaba abusando de su hermanita de ese tipo. Zina, este es lo que me hierve la sangre de esa mujer. Ojalá que... es chiquita, no va a contar toda la historia, pero Zina tenía 18 años cuando falleció su madre y después se fue a vivir a casa de los Smith. Pronto conocía a Henry Jacobs, amigo de José. José iba a oficiar su boda, pero nunca se presentó. En su lugar, el obispo John Bennett ofició el matrimonio. Más tarde, Zina le preguntó a José por qué no se había presentado. Él le dijo que se le había hecho saber que ella sería su esposa celestial y que no podía dársela a otra que le había sido dada. Entonces, esa niña de 18 años, por decir, iba a casar con su enamorado, Henry, y José tenía que casarlos y no lo hizo. Pero después sí, otro fue y los casó. Durante el matrimonio de Henry y Zina, José envió a Henry a 8 misiones. 8 misiones. En un momento dado, José envió un mensaje a Zina a través de su hermano Dimick. Decía, dile a Zina que lo ha ido posponiendo una y otra vez hasta que un ángel con una espada desenvainada se haya presentado ante mí y me haya dicho que si no establecía ese principio y lo vivía, perdería mi posición y mi vida, y la iglesia no podría progresar más. Entonces Dios mandó un ángel con una espada en fuego para ir a matarle a José si no se casaba con la mujer de su amigo. Qué estúpido. Que este estúpido, asqueroso, depredador, confundidor, estúpido Dios mandaría un ángel para que José pudiera robar la esposa de su amigo, pero no le dijo nada del racismo, no le dijo nada de los derechos de los gays o los trans, no dijo nada sobre las guerras, no dijo nada sobre progresar como nada esencial para el día, pero sí para que José pueda casarse con la mujer de su amigo. Después de 4 propuestas y presionada con la responsabilidad de la vida del profeta, Zina finalmente aceptó. Tras la muerte de José, Brigham Young también tomó a Zina por esposa, mientras ella aún estaba casada con Henry Jacobs. Brigham llamó a Henry para servir una misión en Inglaterra y le pidió que buscara otra esposa. Mientras Henry estaba en Inglaterra, Zina comenzó a vivir en la casa de los Young con sus hijos y pronto tuvo un hijo con Brigham. Y creo que fue a Utah con Brigham Young y nunca más vio a su esposo más. Tienes que estudiar la vida de Zina. Las cartas de Henry que le mandaba. Eran una pareja perfecta, enamorados. Y
José le quitó de ese tipo y le mandó en 8 misiones para que nunca estaban juntos, para que le pudo quitar. Y después se casó. Y una vez que, para expandir en eso, se casó con él mientras que ella estaba embarazada. Eso no está acá. Entonces robó la esposa de ese tipo y su hijo al sellarse con esa mujer. Porque en la doctrina, cuando te sellas con tu mujer, eres tuyo por la eternidad y los hijos también. Entonces quitó para la eternidad esta pareja, perfecto. No estaba juntando familias. El seguimiento no era algo bonito y bendecido y algo para alabar, para unir familias. Literal destruyó una familia perfecta acá. Y una vez que José fue asesinado, y lo merecía, qué bien. Después Zina fue como vaca, todas las mujeres eran destruidas como vacas. Brigham Young quedó con Zina, mandó a Henry a más misiones para que no pudieran estar juntos, llevó a Zina y las hijas de Utah y chao, y nunca más. Qué estúpido. Violet Kimball. Poco después de su regreso de Inglaterra, Heber conoció la doctrina del matrimonio plural directamente a través de una prueba asombrosa. Ya había sacrificado hogares, posesiones, amigos, parientes, todas las recompensas mundanas, paz y tranquilidad para la restauración. No quedaba nada que poner en el altar, salvo su vida, sus hijos y su esposa. Entonces llegó la prueba abrámica. José exigió para sí lo impensable para Heber, su vilate, su esposa. Totalmente destrozada espiritualmente y emocionalmente, Heber no probó comida ni agua durante 3 días y 3 noches y buscó continuamente la confirmación en el consuelo de Dios. Al anochecer del tercer día recibió una especie de seguridad y Heber llevó a Violet al aposento alto de la tienda de José en Water Street. El profeta lloró ante este acto de fe, devoción y obediencia. José nunca tuvo la intención de llevarse a Vilate. Todo fue una prueba. Esta es una historia más larga y estúpida también, porque después de todo eso, yo creo que ese es el único momento en su vida que José sentía pena por lo que estaba haciendo y vio lo miserable que se puso su amigo por quitar su esposa. Literal, ese tipo dejó su casa, su tierra, su dinero, llegó a los Estados Unidos y el profeta le quita a su mujer. Y se arrepintió José Smith, parece. Pero lo que no menciona así, no sé si va así en la próxima sección. Bueno, no voy a hacer spoiler, vamos a seguir. Adolescentes. 10 de las esposas de José eran adolescentes con una diferencia de edad entre 10 y 23 años. Y eso no es nada contra Brigham Young, Joseph Fielding Smith. Tenían esposas jóvenes de 20 años o menos cuando tenían más de 50 años. Entonces, criticar a José no es todo. Después vaya a criticar a Brigham Young, a John Taylor, a Wilford Woodruff, a todos. Pero bueno, Helen Mar Kimball es la hija de Violet y Heber. Eso es lo que pasó después de que José dijo, no, chiste, no iba a quitar tu esposa. Gracias por confiarme. Helen dice, era una prueba de tu fe, estúpido. En lugar de tomar la esposa de Heber, Violet, como José había hecho con otras, se casó con la hija de 14 años de Heber, Helen, en mayo. La iglesia confirmó este hecho en el ensayo Matrimonio Plural. Y en inglés dice que ella estaba antes de cumplir 18 años. Varios meses antes de cumplir, para evitar decir que tenía 14 años. Qué estúpido la iglesia. Entonces ellos dijo, ay, qué maravilloso día, puedes casar con nuestra hija. Entonces la iglesia, los defensores, yo incluido, dije, este matrimonio con una niña de 14 años no fue malo porque los tiempos eran diferentes y antes sí se casaban con niñas y tenían permiso de sus padres, pero no, nadie sabe la historia, que la familia estaba emocionalmente destruidos en ese momento, que José acaba de casi destruir la familia y ellos dijeron, en un momento desesperado, pues toma nuestra hija, qué bendición que
que Dios nos confía y que pasamos la prueba. Y ella, al leer de sus historias y su diario, también explica lo horrible que era estar casado con José, porque ella no pudo salir con amigos a bailes, a conocer chicos, se enamoró de un chico, no pudo hacer nada porque ya estaba casada. Era quedar en casa y ser un trofeo en la pared para José, literal. José le dijo a un reticente José le dijo a una reticente Helen Mar Kimball que si se casaba con él aseguraría su salvación y la de toda su familia. Imaginan la carga que pesaba sobre los sentimientos de salvación de esa niña de 14 años, de toda su familia al aceptar la propuesta de José. Entonces ella no solamente tenía 14 años y no era capaz de consentar un matrimonio mentalmente, pero era manipulado que el profeta dijo, este garantiza la salvación de tu familia. ¿Cómo va a denegar eso? Es imposible. Y las niñas en ese entonces eran menos maduros de los de hoy en día. Entonces, podemos decir que tenía 14 años, pero mentalmente, físicamente, tal vez tenía 11 años de una mujer de hoy en día, 11 o 10, qué sé yo. Pervertido, depredador. Nancy Winchester, ahí va. Ese también es bueno. Bueno, no es bueno, pero aunque los registros indican que Nancy estuvo casado con José, no se anotaron fechas. Al fallecer José, Nancy tenía 15 años. Es posible que al igual que Helen Mar Kimball, Nancy tuviera 14. A diferencia de lo que comúnmente se enseña en las lecciones de la escuela dominical, los matrimonios con adolescentes no eran comunes en los días de los pioneros. Y eso es verdad. No, nadie se casaba con niñas. Si se pasó, no es porque era normal, es porque se pasó. Es como que en la antigüedad, cuando se pusieron a pelear en la calle con sus pistolas, no es que eso era normal, era porque pasaba. No era que era bueno, no era que la ley lo aprobaba. Ay, ay, ay. La otra Nancy Rigdon, eso es lo peor. No sé si va a mencionarlo acá con la carta de felicidad. Pares de hermanas, entonces se casó con 3 pares que eran hermanas. Y madres y hijas, uno. Creo que podría ser 2 o 3, pero esos son los confirmados. El resultado de la poligamia. La poligamia molestó a muchos de los primeros líderes de la iglesia, incluido al segundo consejero de la primera presidencia, William Law. Joseph Smith excomulgó a William por protestar contra su intento de iniciar una relación romántica con su esposa, Jane. Es como si Russell Nelson hoy en día intentó casarse con la esposa de Eyring y después Eyring le dijo que no y después Nelson excomulga a Eyring. Así, es estúpido. Smith visitó a su esposa, tras su excomunión, William se pronunció en contra de la práctica de José de casarse en secreto, mientras que éste seguía insinuando públicamente que solo tenía una esposa. William Law fundó entonces un periódico llamado Nauvoo Expositor. En su versión impresa habló de las relaciones polígamas de José Smith. Esto condujo a una sesión de emergencia de ayuntamiento de Nauvoo, del cual José era alcalde. En esa sesión, José ordenó la destrucción de la imprenta y lo quemó al piso. En su libro La conspiración de Cartago, el elder Dallin H. Oaks relata los acontecimientos de la orden ejecutiva de José. Estoy saltando esas citas para ahorrar tiempo. Entonces la historia es que José rompió la ley, la primera ley de Constitución de los Estados Unidos, la libertad de la empresa, y quemó eso. Y solo porque estaban revelando la verdad de que él era polígamo, asqueroso, depredador, mentiroso. Y es justo por eso que José Smith fue llevado a cárcel por quemar eso. Y murió allá. Voy a leerlo acá. Dice, el resultado de sus acciones puso a José Smith en prisión por última vez. El resultado de sus acciones puso a José Smith en prisión por última vez. Ahí es donde murió. No fue como una oveja a la muerte. Fue un criminal que quemaba una empresa sin razón,
que ilegalmente fue al cárcel, tomaba vino antes de morir, estaba ahí disfrutando y fiestando con sus amigos y tenía una pistola también y disparó 3 tipos en la cárcel, intentó escapar, huir y falló y fue matado. No fue una oveja, fue un buey, un vaca. Olvidé esa vaca con los cuernos, un buey. Ya no es tan fuerte mi enojo cuando no sé las palabras. Contexto. A los miembros se les enseñaba que las veces que José Smith pasó encarcelado se deberían a que Satanás incitó a los hombres a encarcelarlo falsamente. Y eso es lo que muestra en la película de José Smith, La Restauración. Sin embargo, nunca se mencionan los crímenes reales cometidos por José y sus seguidores. Los actos de poligamia ilegal cada vez más públicos de José, junto con la destrucción del Nauvoo Expositor y las crecientes tensiones entre la milicia de Nauvoo y el estado de Illinois, causaron su último encarcelamiento. Las acciones de José Smith suscitan varias inquietudes inquietantes. ¿Por qué el profeta comenzó a casarse 10 años antes de recibir la revelación oficial? ¿Por qué envió hombres a misiones y se casó con sus esposas en secreto? ¿Por qué se casó con muchachas de tan solo 14 años cuando él tenía casi 40? ¿Por qué sus amigos más cercanos se oponían tanto a sus acciones? ¿Por qué José intenta ocultarle esas acciones a su esposa Emma? ¿Y por qué él reaccionó con tanta violencia ante quienes intentaron hacer públicas sus acciones? ¿Parece la poligamia realmente ordenada por Dios o las acciones de un depredador? Literal, si te pones a sentar y leer las historias, no es de Dios la poligamia y no podría ser de un Dios justo. Si es que por alguna razón la iglesia mormona de Nelson es verdadera, el Dios que nos sobreelige es un depredador, loco, asqueroso, confundador, asesino, matón, todas las palabras que podría decir, y estamos jodidos porque nuestro Dios es peor que un diablo. La raza y la iglesia. Aquí es donde vamos a criticar a Brigham Young. Este tipo también estúpido. Perdón, estoy mostrando mis emociones en este episodio. La raza y la iglesia. Me pongo así porque hablaba con tanto respeto y admiración a esos hombres. Tanto santidad también cuando hablaba de ellos y sus acciones y la primera visión y cómo José amaba a Emma, cómo le trataba, cómo él se puso a trabajar para Emma en la época cuando la mujer trabajaba en casa y José la ayudaba en casa. Y Brigham Young fue tan inspirador que trajo los pioneros tras los Estados Unidos y fue muy conmovedor. Pero en realidad esos tipos solo estaban viviendo día a día como locos, como otra vez voy a decir, como millonarios estafadores de criptomonedas. Eran la ley de la religión y la ley del Estado también. Eran políticos, eran dictadores dentro de su gente. Lo que decían era verdad y salieron con lo suyo. Y pues se puede criticarlos, pero también muy buen jugado, chicos. Estúpidos. La raza y la iglesia. Caín mató a su hermano. El Señor le puso una marca. Y Brigham Young dice que los negros, los afrodescendientes. ¿Es malo si digo negro? Si es, alguien corrígeme en los comentarios. En inglés no decimos eso. En español sí, pero también muchos de ustedes son muy racistas, por decir. Yo he vivido en Latinoamérica y pues es otro mundo ahí. Ya las cosas no han llegado ahí de respetar las razas todavía. Entre el mismo países también, ustedes, bueno, estoy hablando, puedo decir que estoy siendo racista ahora a generalizar eso, pero cuando 90% de la gente son así, yo viví en Bolivia en mi misión, los de La Paz y los de Santa Cruz no se llevan bien juntos, solo voy a decir eso.
Y vi eso dentro de todos los países ahí. Perdón, voy a cerrar mi boca y dejar de hablar tonterías. Y perdóname por eso, pero pues al final decime si decir negro es malo, porque voy a estar diciéndolo acá y si es que sí, perdóname y en el futuro no voy a decirlo. Durante más de 150 años, la Iglesia ha enseñado y mantenido doctrinas con prejuicios raciales, atribuyéndolas a la voluntad de Dios. Estas enseñanzas incluyen la prohibición de que los miembros negros posean el sacerdocio y participen en la muerte como consecuencia. Y participen en el templo, e incluso predican la pena de la muerte como consecuencia de matrimonio interracial. Recientemente, la Iglesia ha intentado limpiar esta parte de su imagen repudiando esas enseñanzas pasadas. Y solo voy a decir algo chistoso de todo eso, de que si Brigham Young enseñó si tienes una sola gota de sangre negra en tu sistema no puedes poseer sacerdocio. La ciencia no sabía todavía, pero a tomar una prueba de ADN, cada uno de nosotros tenemos ADN africana, porque la evolución, eso nos dice que venimos de África, como nuestra raza empezó ahí. Y literal, cada uno de nosotros tenemos sangre negra dentro. Estúpido. Dios tal vez podría haberle dicho eso, en vez de mandar ángeles con fuegos envainados. Presidente Brigham Young dice, les cuento la ley de Dios respecto a la raza africana. Si el hombre blanco perteneciente a la estirpe elegida mezcla su sangre con la de Caín, la pena según la ley de Dios es la muerte inmediata. Esto siempre será así. ¿Cuánto tiempo soportará esa raza la terrible maldición que pesa sobre ellos? Esa maldición permanecerá sobre ellos y jamás podrán poseer sacerdocio ni compartirlo hasta que todos los demás descendientes de Adán hayan recibido las promesas y disfrutado de las bendiciones del sacerdocio y sus llaves. Y ahí va a vomitar otras revelaciones falsas, que es un falso profeta diciendo que la gente negra no van a recibir el sacerdocio hasta que todos los blancos reciban, hasta todos los descendientes de Adán. Y eso no es verdad. Profecía fallido. Puedes preguntar a los inteligentes del mundo si pueden explicar por qué los aborígenes de este país son de piel oscura, repugnantes, ignorantes y están sumidos en las profundidades de la degradación. Cuando el Señor tiene un pueblo, hace convenios con ellos y les da promesas. Ahí está hablando. Dice, el caso de los lamanitas y otros grupos de la casa de Israel, pero con el tiempo se convertirán en un pueblo blanco y deleitable. Antes enseñó, cuando tú aceptaste el evangelio y lo viviste bien, tu piel iba a volver a ser blanco. Y eso obviamente no pasa. Nunca pasó. ¿Ves algunas clases de la familia humana que son negras, toscas, feas, desagradables y de hábitos bajos, salvajes y aparentemente privados de casi todas las bendiciones de la inteligencia que generalmente se otorgan a la humanidad? Después hay más cosas así del presidente George Albert Smith. Sabía que él era profeta. En la parte 1 estaba ahí debatiendo. El Joseph Fielding Smith, otro profeta racista ahí, el apóstol Mark E. Peterson, Bruce R. McConkie, David O. McKay. Aquí dice, con respecto a la esclavitud, quisiera comentar que dado que creemos en la Biblia, en las ordenanzas de Dios, en el sacerdocio, el orden y los secretos de Dios, debemos creer en ella. Soy un firme creyente en ella, en la esclavitud. Eso dijo Brigham Young. Entonces, no sé qué más decir aquí. Voy a saltar tienen que venir, literal, cada uno de ustedes, si son de la iglesia y defienden el racismo de la iglesia, tienes que estudiarlo y ver que no era de Dios, que los profetas estaban ahí inventando, viviendo la esclavitud, estaban tan atrasados de los derechos civiles que todos los Estados Unidos se puso en contra de la esclavitud, mientras que Utah seguía viviéndolo. La iglesia prohibía el sacerdocio por siglos, literal, y que esta era siempre doctrina. Aquí puedes venir a leer que era doctrina, que los negros no podrían tener sacerdocio y que nunca iban a poder. Ahora la iglesia intenta decir que esos hombres fallaron y eran imperfectos y que nunca fue
fue doctrina que los negros no podrían tener sacerdocio, pero estudia la historia por un segundo y verás que eso no es así. En 2013 se publicó en LDS.org un artículo titulado La raza y el sacerdocio. ¿Fue 2013? No me acuerdo de eso. Este último manifiesto resulta impactante por el rechazo a las enseñanzas de profetas de pasados, considerándolos meras teorías. En esta cita del artículo, la Iglesia se contradice descaradamente al desautizar. Esa piel negra es señal de desaprobación o maldición, que refleja acciones de una vida premortal, que los matrimonios interraciales son un pecado, que los negros son inferiores en cualquier aspecto a cualquier otro. Con este artículo, la Iglesia desautoriza 4 puntos de doctrina que están vigentes desde hace 150 años y invalida a las palabras de los profetas al calificar sus enseñanzas como meras teorías. Y iba a hablar, pero veo que la próxima sección dice aquí, siga el profeta. Y eso va a tener mucho sentido ahora. La Iglesia nos recuerda que debemos dar estricta obediencia al profeta porque él habla por Dios y es incapaz de mala conducta. Y aquí hay unas citas de Wilford Woodruff, Edward Taft Benson, Boyd K. Packer. Oakes también dice que los profetas no pueden fallar. Y Oakes dijo, no puedes criticar a un profeta aun si lo merecen. Cantamos ahí, siga el profeta, siga el profeta, siga el profeta, no te extravíes, siga el profeta, él conoce el camino, cuando en realidad ellos parece que no saben el camino nunca y que siempre están ahí enseñando teorías y fallando y siendo hombres imperfectos. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir a un profeta hoy en día? ¿Qué tal si están equivocados sobre cuánto dinero tenemos que tener y cuánto dinero estamos gastando en templos y prohibiendo gente de tener sacerdocio por ser gay o bautizarse o casarse y literal llevando más muertes al mundo por esos conflictos internales que literalmente llevan a la gente a quitar la vida? Qué estúpido. Hoy la Iglesia afirma que los líderes anteriores se equivocaron porque sus declaraciones eran solo teorías. Aplicar la idea de que la prohibición del sacerdocio a las personas negras era solo una teoría tampoco tiene mucho sentido al considerar lo que afirmó el presidente David O. McKay. La discriminación de la Iglesia hacia las personas negras no es algo que se originó con el hombre, sino que se remonta al principio con Dios. Si los profetas afirman expresar la voluntad del Padre Celestial cuando sus palabras pueden ser posteriormente refutadas, ¿cómo es que eran profetas? Esto socava por completo el principio de que el profeta nunca nos extraviará. ¿Por qué doctrinas que los profetas actuales atribuyen a Dios pueden ser desacreditadas como meras teorías por futuras autoridades generales? Mira, si la palabra de sabiduría no es de Dios, si la ley de diezmo no es de Dios, si la ley de castidad no es de Dios, mira cuántas cosas la Iglesia está inventando y podemos ver que cada año ahora las cosas cambian con cuánto tiempo, con las reglas del día de reposo, con las modas de los garments, con si te puedes tatuarte o no, con cuántos aretes puedes tener en tu oreja. Tantas reglas y prohibiciones dentro de la Iglesia que Dios siempre está cambiando su mente, que pone una cosa y lo quita, y lo pone y lo quita, y pone y quita. No está restaurando nada, está cambiando con la sociedad y las presiones de los miembros que están dejando la Iglesia. Y los juro, los reto y los apuesto que en los próximos 10 años vamos a ver una iglesia otra vez tan diferente del de hoy, porque de hoy es tan diferente de cuando yo fui un niño. Tal vez vamos a ver matrimonios gays en los templos en 10 años. Tal vez vamos a ver mujeres con sacerdocio. ¿Qué sé yo? Ojalá. Con que si la iglesia siga, vamos a ver cuánto dura también, con cuántos miembros están dejando cada año. La expiación de sangre. Ya llegamos a la carta SI habla mucho de y hemos hablado en otros videos. Creo que voy a saltar esa sección por completo, pero
Voy a leer partecitos. Brigham Young llevó la doctrina de la expiación por sangre aún más lejos. Si bien José pudo haber enfatizado la práctica de la expiación por sangre contra los mormones pecadores, Brigham inspiró a los seguidores a asesinar en nombre de Dios, tanto a mormones como a no mormones. Entonces eran algunos pecados tan grandes que tú no podrías ser perdonado sin quitar la vida. Y eso Brigham Young lo llevó al extremo. Eran parte de los convenios del templo que hiciste pacto, quitar tu vida. Este se puede relacionar con la masacre de Mountain Meadows. Eso literalmente hay casos de gente matando a otra gente por ser pecadores, por no honrar sus convenios. Y es algo que por causa, es un fruto del profeta Brigham Young. Esta enseñanza de doctrina de expiación que estaba enseñado dentro de los templos encima, en St. George, Utah. Y la doctrina de Adán Dios también. Qué estúpido eso, es un fruto de un falso profeta en sí. Y todo. Siempre nos encanta en la iglesia decir, por sus frutos los conoceréis y por eso sabrás que esta es la iglesia verdadera. Ponte a ver los frutos, pues. No, ningún fruto bueno de la iglesia es único a la iglesia mormona. Todos los frutos únicos de la iglesia mormona son asquerosos y horrorosos así. Por los frutos los conoceréis. Esto es horroroso. Se han quitado vidas bajo la dirección de la Iglesia y en el nombre del Señor. ¿Acaso el simple hecho de invocar la autoridad divina de alguien vía libre para asesinar? De ser así, muchas organizaciones terroristas de todo el mundo que cometen actos atroces en nombre de Dios también deberían tener vía libre, como los musulmanes extremos, como los Torres Gemelos que atacaron, quitaron su vida en nombre de su Dios. No podemos criticarles porque era el nombre de su Dios. Literal, en ese momento con los mormones, la gente, si eres un miembro, lo defiendes porque estaban actuando por Dios, pero ponte a pensar crítico un segundo, por favor. ¿Deberíamos creer que el profeta Brigham Young y los primeros santos están justificados por sus acciones? Imaginen si Thomas S. Monson o hoy Russell Nelson predicara esto en la conferencia general y encargara a las autoridades locales que se llevaron a cabo ese consejo. Imagina cuántas familias hoy, si Nelson en la conferencia general se paró y dijo, el Padre Celestial dice que para que lleve a cabo la segunda venida tienes que matar tu primer hijo, igual a Abraham, digamos, para que haya algo de escritura y inspiración, es un mandamiento y una revelación dado ahí en la conferencia general. Muchos miembros van a decir, ok, ya llegamos a la iglesia, no puede ser verdad, ese tipo es loco, pero ponte a pensar en tu barrio, en tu rama, en tu familia, cuántos miembros lo obedecerían y irían a matar a su hijo de uno. ¿Cuántos? Y es peligroso llevar un poder así. Es obvio porque la Iglesia no querría que esta parte de la historia se convirtiera en conocimiento público. Suena esta práctica como si fuera realmente la voluntad de un amoroso Padre Celestial. Y yo sé que tú, no sé quién eres, pero alguien está mirando ahora diciendo, nunca pasaría eso. Dios nunca diría a Nelson ir a la conferencia general decir eso. Lo dijo Abraham. En la Biblia literal hay sacrificios humanos para que el Señor Jehová no puede seguir siendo celoso. Literal hay sacrificios humanos en la Biblia. Podemos ver en el libro de Mormón que hay muchas matanzas. Nefi mató a Labán. Podría justificarlo de muchas maneras. Decir que es mejor que un hombre muere que una nación sufre. Entonces podría decir, tenemos que matar a nuestro hijo para que el mundo no sufre, para causar el segundo venir o no venir tan rápido. Cosas así. Y hay gente literal hoy en día que piensan así. Hay gente como Lori Davel que dicen que sentían que tenían que torturar y matar a sus hijos por el espíritu y usaron el libro de Mormón como defensa diciendo que el ángel Moroni los apareció y los estaba enseñando y que el libro de Mormón nos dice que tenían que hacerlo. Capítulo 10, Profecías. Mientras leí
la historia de la iglesia, diario de discursos, libros de profetas pasados y publicaciones históricas mormones, ocasionalmente me encontraba con profecías que no tenían mucho sentido. José Smith, profetizando los años de su muerte y la segunda venida de Jesús. Una revelación falsa ahí. La profecía de José Smith fue errónea de dos aspectos. No vivió hasta los 85 años y Jesús no regresó en 1890. José Smith profetizando que la luna está habitada. El elder... Bueno, ese es un tercer cuento. O sea, alguien escuchó que José Smith enseñaba. No hay algo por mano de José diciendo que hay gente como pioneros viviendo en la luna, pero Brigham Young sí mismo en el diario de discursos de Brigham Young dijo que hay gente viviendo en el sol. Toma eso, es doctrina oficial de la iglesia. Oh no, él era hablando como humano ahí, no era verdad eso. No puede ser porque la ciencia nos dice que no podría vivir alguien en el sol. Ahora creemos en la ciencia, ¿no? El elder Oliver B. Huntington, un destacado santo de los primeros tiempos, vivió con José Smith en Kirtland, Ohio, y sirvió en 4 misiones para la iglesia. Escribió un artículo para The Young Women's Journal, la revista oficial de la Asociación de Mejoramiento Mutuo de las Jóvenes Damas de la Iglesia, donde relató una enseñanza de José Smith. Ahí está. Entonces, ahí es donde José dice que gente vive en la luna. Entonces, yo no tomo eso como una revelación falsa de José porque era contado por alguien más, pero de Brigham Young, por supuesto, sí. José Smith, revelación de que los derechos de autor del libro de Mormón se venderán, que tenían que ir a Canadá a vender los derechos y no se cumplió eso. Y Oliver Cowdery y Hiram Page volvieron a los Estados Unidos y no pasó. Brigham Young profetizando que el sol está inhibido. Ahí está eso, sí está listado eso. Y Joseph Fielding Smith profetizando que nunca llegará a la luna la gente. Y literal, unos años después fuimos. Tan solo 15 años después, en 1969, los astronautas estadounidenses fueron los primeros hombres en caminar sobre la luna. Tal vez. Ese es el video por otro día, las conspiraciones modernos sobre el mundo siendo plano o que la gente nunca ha ido al espacio. Tal vez haré un video de eso, será divertido. Llegamos al final de esa sección, no fue tan largo como me imaginé. En mi libro que escribí, que todavía está disponible gratis en mi perfil de Instagram y de YouTube también, se puede ver, escribí creo que 50 profecías fallidas de José, de Brigham, de John Taylor, de Russell Nelson, mostrando que por sus frutos los conoceréis que son falsos profetas. Porque si un profeta enseña algo, dice así, dice el Señor Jehová de Israel, que esto va a pasar, y si no pasa, por definición es un profeta falso. Ya, estoy perdiendo mi voz otra vez. Tengo mucho por decir, pero no quiero repetir diciendo cosas que ya me han dicho escuchar. Así que vuelvan a ver mis otros videos que ya he publicado, que van a estar apareciendo acá. Y pueden suscribirse más fácil al canal, tocando mi carita ahí para suscribirse. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me pasé un poco en ese episodio. Voy a intentar controlarme más en los próximos. Realmente solamente es la poligamia y el racismo que me pone así, que odio que lo defendía tan seguro en el pasado y sin saber nada. Cuando hablo así de fuerte y enojado y digo cosas fuertes, estoy hablando a mi yo de hace 5 años, así que no se ofende. Bueno, alguien va a ofenderse, perdón, pero así es, la verdad duele. So, comparte con tus amigos, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.